Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, su casa, su familia. Dios bendiga su salud. Dios bendiga sus finanzas y las obras de sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por conectarse a Luminal TV. Soy el pastor Rubillar y me da un placer y un gozo poder estar aquí detrás de estas cámaras llevando la palabra de bendición hasta la comodidad de su hogar. En esta noche, amados hermanos, y las noches que seguirán, pues el discipulado en vivo, estaré hablando acerca de la importancia de tomar en cuenta que Jesús es el Señor. La importancia de tener a Jesús como nuestro Salvador. La importancia de poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida y de acuerdo a nuestra fe. Pues en esta noche es el día en que vamos a empezar con esa serie, podría decirlo así. Estaré pues hablando de eso hoy, el miércoles y el jueves, y si posible también el próximo lunes, ya que sabemos que los días que lo hacemos en vivo son esos 3 días. Pues amados hermanos, pues el tema de esta noche se titula Un solo nombre dado a los hombres. Un solo nombre dado a los hombres. Y hay que tomarlo muy en cuenta eso. Y les voy a invitar a que, para darle inicio, acompañarme al libro de los Romanos, a la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 9 al 11 y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y heme aquí, Señor, como instrumento, y te pido que por medio del Espíritu Santo, Señor, yo sea vaso de honra en tu casa. De manera que tu nombre sea glorificado y honrado, Señor, en cada palabra que en esta noche estaré enseñando a través de este discipulado, dándote, Señor, la honra y la gloria que solo tú mereces. O sea, yo, Señor, piedra de tropiezo, sino piedra de edificación a los oyentes. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de todo mi ser en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, dense cuenta lo que dice el versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y esa palabra, el Señor, lo coloca en un sentido único, porque de otra manera hubiese dicho uno de los señores, el Señor. Y dando a entender y dando una connotación de que el Señor es único, es el único Señor para nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, esa confesión que hacen nuestras bocas, de declarar con nuestras bocas que Jesús es el Señor,
nos coloca en un nivel de fe donde solamente nos vamos a aferrar a este Señor de nuestras vidas. Y luego dice, y creyere en tu corazón, como la palabra misma lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para poder confesarlo con su boca, primeramente debe de estar esa creencia en el corazón. Dice, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque ¿cómo vamos a confesar algo si no lo creemos? ¿Y cómo vamos a confesar a alguien como Señor si no creemos que Él es el único Señor y lo único que necesitamos? El único que fue a la cruz, el único que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz fue el Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Él no es uno de nuestro Redentor, Él es nuestro Redentor. Él no es uno de nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros lo confesamos a Él como el Señor, a Jesús como el Señor ¿de qué? De nuestras vidas y de todo lo creado y de todo lo que hay. Porque todas las cosas han sido creadas para Él y por Él. Amén. Entonces, entendiendo eso, debemos de tener una fe bien ubicada y entender de que lo único que necesita el ser humano para ser salvo es confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Y dice, entonces será salvo. ¿Por qué? Porque el corazón lo confiesa para justicia. El corazón, al creerlo, se justifica. Se justifica el corazón, se limpia el corazón y manifiesta también la justicia, la misma justicia de Dios. Porque en esa creencia el corazón se transforma para justicia, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dense cuenta que el corazón primero tiene que creerlo para justicia, para que la boca puede luego confesarlo para salvación. Entonces la transformación del ser humano o de cualquier cosa que nosotros podamos manifestar en nuestro exterior, primero tiene que acontecer en nuestro interior. Porque ciertamente con nuestra boca lo podemos decir muchas cosas sin que nada esté aconteciendo dentro de nuestro interior. Porque el hombre tiene la capacidad de memorizar cosas y repetirlas. Pero ¿qué tal cuando las cosas salen desde nuestro interior? ¿Verdad? Entonces, el único que puede cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne es Dios. Entonces, cuando nosotros lo creemos con todo el corazón, lo creemos para justicia. Luego la boca lo confiesa para salvación. Es una transformación de adentro hacia afuera. Y luego en el 11, y ahí es que tenemos que tomar bien en cuenta, ¿verdad? Que dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, ¿en quién? En ese único Señor, el Señor Jesús. Todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. No es que yo voy a creer en el Señor Jesucristo, luego voy a creer en otra cosa. Y creer en el Señor Jesucristo es entender y aprender acerca de todo lo que es el Señor Jesucristo y quién representa al Señor Jesucristo. Ciertamente el Señor nos vino a mostrar el Padre. Él es la esencia del Padre hecho carne, ¿verdad? Él es la palabra hecha carne. Por lo tanto, si vamos a realmente declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor, ciertamente todo lo que nosotros llevamos a práctica en esta vida nueva debe de ser de acuerdo a lo que el Señor ha enseñado. Debe de ser de acuerdo a lo que es el Señor. La esencia de Cristo en nosotros, la manifestación de su gloria. Amén.
Por lo tanto, si otra cosa manifestamos, ciertamente con nuestros hechos no estamos declarando que Jesús es el Señor. Porque todo lo que domina el corazón del hombre, todo lo que se manifiesta en su exterior, proviene de lo que hay dentro del corazón. Pero si Jesús es el que es el Señor de este corazón, ciertamente las declaraciones de la boca, el comportamiento, las conductas, las manifestaciones declararán siempre que Jesús es el Señor. Porque hay cosas, por ejemplo, que humanamente pudiéramos haber hecho, pero por cuanto sabemos que Jesús es el Señor, nos abstenemos de reaccionar en nuestro sentido humano para que el nombre del Señor sea glorificado en las cosas que hacemos. Porque todo lo que no entendieron, por ejemplo, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, no recibieron al Señor, lo rechazaron. No todos, porque ciertamente la iglesia empezó con los hebreos que han creído y ha llegado a nosotros, a los gentiles, ¿verdad? Pero los que le rechazaron, los que le desecharon, no habían entendido que Jesús era la piedra del angular, el que ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, cabeza del ángulo es decir, la piedra principal, donde todo lo que es y todo lo que existe, todo lo que se hace, es basado a esto, dándonos un entendimiento, ¿verdad?, de que nada se puede hacer sin Cristo Jesús. Y en eso es que yo voy a estar hablando en esos días acerca de, porque nuestra fe tiene que estar basada en una verdad divina. Una verdad divina. Jesús, en el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces, ¿qué acontece cuando nosotros realmente entendemos que Jesús es el Señor? Ciertamente no podemos comportarnos como antes nos comportábamos, porque ya tenemos un Señor que tiene el control de todo lo que debemos de manifestar. Nos sujetamos a ese Señor para manifestar su bondad, para manifestar su grandeza, para manifestar su amor, para manifestar su paciencia, para manifestar todos sus atributos. Por eso que en el libro de Pedro, en el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entendiendo así que en el Señor nunca habrá una leche adulterada, porque el Señor cumple, ¿verdad?, toda la expectativa de que acarrea nuestra fe en Él. Por lo tanto, ¿qué quiere decir tomar la leche? Cuando somos así como los que toman leche, podemos ser llevados a todo viento de doctrina por estrategia de hombre que engañan con astucia a los que todavía no han entendido lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si entendemos que Jesús es el único que necesitamos en nuestra vida, vamos a dejar de creer en cuentos y inventos de hombres. Vamos a estar bien firmes en nuestra fe, vamos a estar bien
convencido en quién hemos creído y en quién estamos siguiendo en esta nueva vida, en esta fe. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercándoos pues a Él. ¿A quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que nos da a entender que el único sacrificio aceptable a Dios es el sacrificio que se hace por medio de Jesucristo. Ahora, por medio de quién hemos hecho sacrificio, ¿verdad? Y pensando que a Dios le agrada. Pues esta noche estamos leyendo que el único sacrificio espiritual que le agrada, que es aceptable a Dios, es la que se hace por medio de Jesucristo. Porque es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El cual, si lo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, así como lo dice la Escritura. Por lo tanto, los sacrificios espirituales aceptables a Dios es por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque nos llevaría a una obediencia verdadera, sujetando a un sacrificio, al único sacrificio que Dios hizo por la humanidad, por todos los hombres. No por algunos, es por todos los hombres, para todo aquel que cree. Todo aquel que cree será salvo. El versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra, el Señor, el único. La principal piedra, no es una de las principales piedras, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso. Pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dándonos a entender, amados hermanos, que definitivamente, si vamos a tener una fe verdadera, si vamos a activar nuestra fe, debemos de activar nuestra fe en lo verdadero, en lo que Dios estableció, en lo que Dios escogió una piedra preciosa, ¿verdad? Como lo dice en la misma Escritura. Esa piedra que fue desechada ha venido a ser la piedra angular, la única piedra angular. Por eso dice que los que no creyeron en él son considerados como desobedientes. Son desobedientes. Porque el que no cree en el Señor Jesucristo es desobediente. Porque no ha creído simplemente en lo que Dios ha hecho para salvar la humanidad, para salvar a los hombres, para salvar el mundo. Entonces, ¿en qué se basa entonces nuestra fe? Si nuestra fe no está basada en Cristo Jesús, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Y debemos de entender esto. Y en el transcurso de la semana vamos a estar hablando de eso. Y para entender realmente que si nuestra fe no está puesta en Cristo Jesús, Jesús debe de ser el único motivo de nuestra fe, para estar más claro, ¿no? Él debe de ser el único motivo de nuestra fe, por medio del cual todo sacrificio va a ser aceptable delante de Dios, porque van a ser sacrificios de obediencia,
Amén. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque sabemos, amados hermanos, que muchos de nosotros hemos creído en algún momento que algunas cosas tenían cierta divinidad. Pero en esta noche estamos leyendo en el libro de los Hechos 17-29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombre. ¿Y qué quiere decir imaginación de hombre? Pues lo que se manifiesta como imagen proviene de imaginación de hombre. Algunos dicen, no, pero si el Señor mismo mandó a que se hiciese imagen. Claro, el Señor es soberano, Él puede dar un orden, pero nosotros no podemos hacer algo que no haya provenido del Señor. Porque estaríamos pensando que somos como Él y que podemos dar órdenes de que se haga imagen. ¿Sí? Lo que dice el Señor vale. Lo que no proviene del Señor no vale de nada. Por lo tanto, si en algún momento hemos pensado que la divinidad podría estar en ciertas cosas, no lo es. Dice el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea que lo que el Señor nos quiere hacer saber que nos dio una razón para activar nuestra fe. Él nos dio una razón para que nuestra fe esté fundamentado en algo divino y real, no en cosas que antes hemos creído en nuestra ignorancia, sino que Jesús es el que debe de ser ahora el motivo de nuestra fe. Por eso dice en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora le preguntaré a cualquiera que si no sabe que Jesús fue levantado de los muertos. Algunos dirán que no, algunos dirán que sí, pero ¿eso pudiera justificar al hombre delante de Dios? Ciertamente que no. No podrá justificar al hombre delante de Dios. Amén. Porque ese sacrificio fue notorio. La resurrección de Cristo Jesús fue notoria. Porque más de 500 lo vieron, ¿verdad? Y después se le apareció a muchos. O sea que creyendo siempre en la mentira es más fácil que creer en la verdad. Porque para poder creer en la verdad debemos de tener una fe firme de que Dios es capaz de hacerlo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros realmente edificamos templos, edificamos congregaciones, edificamos lugares de adoración y asambleas y todo eso. Pero en muchos de estos lugares, no en todos, en muchos de estos lugares no tienen en cuenta al Señor Jesucristo. No, para ellos Jesús es la piedra reprobada. ¿Qué quiere decir? Bueno, si lo que yo predico, por ejemplo, si yo lo que predico realmente no me trae algo personal, una ganancia personal o algo,
que yo espero, ¿verdad? Que sea de satisfacción propia. Pues yo tengo que buscar otra estrategia. Entonces ahí tengo que reprobar al Señor Jesucristo, aplicar estratagemas de hombres para engañar con astucia a aquellos que han de creer en el Señor Jesucristo. Entonces te reprobo al Señor, empiezo a aplicar otro evangelio, otra enseñanza, ¿verdad? De manera en seducir a aquellos que han de creer en el Señor Jesucristo. Atrayéndolo en vez de llevarlo al Señor, llevándolo hacia mí. Hacia otra enseñanza, otra doctrina, otro Señor. ¿Sí? Entonces, esa piedra que los edificadores, los que edifican, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, dice la Biblia, en el versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces debemos de empezar a meditar en eso y entender de que yo tengo que afirmar mi fe en el Señor, en Cristo Jesús. Yo no puedo estar escuchando a todo viento de doctrina, a toda cosa que se enseña por ahí, porque el evangelio, amados hermanos, que predicamos es del Señor Jesucristo. Otro evangelio que pueda ser predicada por otros lugares se llamaría anatema, o sea, maldita. ¿Por qué? Porque no contribuye a la salvación, no contribuye a la santificación, no contribuye a la justicia, no contribuye al arrepentimiento, no contribuye a ninguna de las cosas que el Evangelio del Señor Jesucristo se ha propuesto en causar en el corazón del hombre. Entonces estaríamos en este caso viviendo una fe vana. Si nuestra fe no está puesta en el Señor Jesucristo, esta fe es vana, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro evangelio, en ningún otro Señor, porque Él es el único Señor. En nada más hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, si es bajo el cielo, estamos hablando de la tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo, el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de ser conscientes de eso y afirmar nuestra fe en el único Señor. De tal forma que cuando confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, sea para salvación, por cuanto lo hemos creído en nuestro corazón, lo cual ha causado un corazón justificado que manifieste la justicia de Dios. Así que, amados hermanos, solamente Jesús es todo suficiente. Él es el único sacrificio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no le da gloria a más nadie, a más nada, sino a Cristo Jesús. Por lo tanto, por medio de Cristo Jesús tenemos entrada al Padre, quiere decir acceso al reino de los cielos. Por medio de Jesucristo tenemos salvación para el perdón de nuestros pecados. Por medio de Jesús tenemos todo lo que necesitamos para participar del reino de los cielos y estar junto con el Padre Celestial en el día en que el Señor venga por su iglesia. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia tiene que ser su cuerpo. Y si la iglesia es su cuerpo, ciertamente Jesús tiene que ser la piedra angular, o sea, la cabeza, el que tiene el señorío sobre esta iglesia. Así que, amados hermanos, muchas gracias por haber seguido. Vamos a seguir con este tema más adelante.
Yo deseo con todo mi corazón que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos.